Muy bien, en este día vamos a iniciar un mensaje que el Señor ha estado colocando en mi corazón desde ya algún tiempo atrás, y tiene que ver con nuestras fuerzas. ¿Cómo podemos obtener fuerzas de parte de Dios? El título de este estudio es ¿Cómo obtener fuerzas en Dios? ¿Cómo obtener fuerzas en Dios? A través de él tal vez no vamos a poder avanzar mucho, pero voy a tratar de tocar los puntos esenciales para que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra vida diaria las claves que la propia Escritura nos da para tener fuerzas, porque en esta vida siempre vamos a necesitar de nuevas fuerzas. De hecho, cada mañana que nos levantamos necesitamos nuevas fuerzas. Eso tiene que ver con ánimo, eso tiene que ver con una buena actitud, eso tiene que ver con la voluntad, la determinación de levantarse y decir, tengo que ir a trabajar, no solamente como obligación, sino también con aquel placer de hacer las cosas, porque de esa forma vamos a poder tener un día agradable, un día bendecido. Dios quiere que nosotros tengamos todos los días su bendición. Dios quiere que todos los días tengamos y sintamos su presencia, y que podamos sentir también las fuerzas en nosotros, sus fuerzas, aún en medio de cualquier circunstancia difícil, una decisión que tenemos que tomar que no sabemos y que nos hace temblar porque determina determinados asuntos que pueden afectar a otras personas y a nosotros mismos. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos de las fuerzas del Señor. Ustedes tal vez han oído de Billy Graham, un evangelista famoso que acaba de morir a sus 96 años, creo que fue el año pasado o este año que él murió. Creo que ha sido uno de los evangelistas, tal vez el mayor evangelista del siglo pasado, y que entró al siglo XXI también, que a través de su ministerio millones y millones de almas conocieron al Señor. Su vida fue durante todos los años de ministerio, que fueron más de, 50 años o casi 60 años de ministerio. Él dio testimonio de una vida correcta, de una vida entregada al Señor. Y él dejó muchas máximas, quiere decir pensamientos que surgieron de su vida práctica y de su vida de oración, de su vida devocional y de su vida íntima con el Señor. Y una de esas frases es la siguiente: las lágrimas que se derraman por uno mismo son lágrimas de debilidad, pero las lágrimas derramadas por otros son un signo de fortaleza. Amén. Creo que es una frase sencilla, pero a la vez profunda y impactante. Es como una frase martillo. Impacta en el corazón, porque es verdad. Nosotros, al llevar las cargas de otros, podemos realmente demostrar nuestra fortaleza. Si solo estamos pensando en nosotros mismos, si solo estamos lamentando nuestra situación, si siempre estamos llorando porque no tenemos lo que queremos, si siempre estamos llorando porque pecamos constantemente y nunca dejamos de hacerlo, es evidencia de debilidad espiritual. Evidencia de que no hemos crecido lo suficiente para olvidarnos ya de nosotros mismos y tener en nosotros el carácter de Cristo. Hermanos, Cristo se convirtió en un redentor debido a que su carga era legítima por otros. Él no estaba pensando en sí mismo. De hecho, él sabía que su misión era convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Pero ese quitar el pecado de este mundo no era venir con una escoba y quitarlo. No era venir con una orden de su palabra poderosa y divina y decir, fuera pecado. No, fue programado y planeado por su propio Padre, y él mismo lo aceptó, que el pecado sería quitado a través del derramamiento de su propia vida. Y eso es madurez. Eso lleva la carga. Bien dice el libro de Isaías, hablando del Mesías, del Cordero de Dios, Cristo Jesús,
dice que Él llevó sobre sus hombros, sobre sus espaldas, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Él estaba llorando en el Getsemaní, Él no estaba llorando por sí mismo en sí, sino estaba llorando por nosotros, viendo nuestra condición, y viendo también el precio que Él tenía que pagar para librarnos de esa situación. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, por favor. En el capítulo número 20, el apóstol Pablo está hablándoles a sus hermanos queridos que los va a abandonar. Capítulo 20, versículo 31. ¿Están conmigo? Dice, bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando, dice en el verso 28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Él está dándoles ese consejo a los ancianos, a los presbíteros, a los que se quedaron al frente de la obra. Y dice, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, la sangre de Jesús, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos o presbíteros. Sé que después de mi salida, dice el apóstol Pablo, porque él era como un vigilante, como un pastor que impedía que lobos entraran para destruir a las ovejas. Dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros. Oigan lo que estábamos orando para que el Señor libre a las ovejas de falsos maestros, ¿sí, hermano? Estamos ahorita leyendo el verso 29. Yo les dije el verso 31, pero estamos leyendo el contexto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Tal vez ustedes no están encajando la lectura porque esta es una versión diferente. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Verso 29. Dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Qué impresionante el carácter de esos lobos. 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Imagínense, el único propósito es tener gente. ¿Y para qué tener gente? Para decir que son líderes. ¿Y para qué ser líderes? Tal vez para ganar dinero también. Asalariados. Verso 31. Dice, aquí está ahora. Cuidado, dice. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pueden percibir entonces la fuerza de Pablo. Él no estaba pensando en sí mismo. Él dice, las muchas lágrimas que derramé por cada uno de ustedes. Eso significa que él oró por nombre. Y que se recordaba de las debilidades de esa oveja. Y que se recordaba de los problemas de esa oveja. Y se recordaba de las peticiones que esa oveja le había hecho al pastor. Y que él, en su carga legítima, presentaba delante de Dios no únicamente como una responsabilidad, sino con amor, sintiendo que esa oveja era parte de sí mismo. Entonces esas lágrimas se convierten en lágrimas de fuerza. A esas personas Dios les da fuerza. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, vamos a ir juntos ahí. Vamos a regresar ahí a Hechos, dejen su dedito. Pues vamos a Gálatas. Me avisan cuando llegue. Ok, Gálatas capítulo 6. Aquí está hablando otra vez de la carga y dice en el verso 1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, dice, ustedes que son espirituales, esos son el tipo de personas que tienen la fuerza de Dios, son personas espirituales. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Pero dice, vosotros que sois espirituales, y está diciendo, lleven la carga de ellos. Entonces, Pablo, en el verso 32 dice, del capítulo 20 de Hechos, regresando, dice, y ahora los encomiendo a Dios, escuchen con atención y lean atentamente, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. La gracia de Dios no es solo un don inmerecido. La gracia de Dios en Hebreos, perdón, en el hebreo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, da también la idea de fuerza divina. Aleluya. La gracia es la fuerza divina. Y otra, cuando el Señor diga, yo te daré mi gracia, no solamente es, te voy a aceptar como tú eres. Está diciendo, te voy a dar la fuerza celestial para que soporte lo que estás pasando. Te voy a dar la capacidad divina para que puedas ultrapasar o rebasar a ese carro que te está molestando. Estoy hablando en un sentido figurado, no literalmente, pero es la capacidad divina. Y dice, y ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, escuchen, que tiene poder para edificarlos. Amén. Aleluya. La gracia de Dios tiene el poder divino para edificar nuestras vidas cuando también derramamos lágrimas por otros. Y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Dice en el verso 33, yo nunca he codiciado la plata ni el oro de la ropa de nadie. Aquí está Pablo justificando su conducta correcta. Y dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. A pesar de que él les decía que todos tenían la responsabilidad de dar, porque dice Pablo, si yo les enseño cosas espirituales, que de más que yo reciba las cosas materiales de parte de ustedes. O el que ara, dice, no tiene derecho de comer del campo. Es lo que Pablo estaba diciendo. Pero él dice, aún lo que hacía, lo hacía de corazón, no esperando nada de regreso, sino él trabajaba con sus propias manos para sostenerse y no ser carga de nadie, y que nadie le pudiera decir, él trabaja ahí porque yo lo ayudo. Hermanos, que nosotros nunca, entre paréntesis, al dar nuestros diezmos, pensemos que es por nosotros que la obra se va a sostener. Seamos fieles de tal manera que cuando nosotros damos, como dice una hermana, dice, el Señor me ha dado a mí el privilegio de administrar el 90%. O sea, ella no está pensando en que, el Señor, yo tengo que darle el 10% al Señor. No, el Señor me ha dado el privilegio de administrar un 90% de mis entradas. Eso es mucho. Pero nosotros, hay gente que piensa lo contrario. El 10%. Y no está pensando el 90% que el Señor le dejó. Pero el apóstol Pablo tenía que enfrentar eso. Y por eso le dice, yo trabajo. Es que no se preocupen si ustedes no dan. Era el mensaje del apóstol Pablo. Pero vean ustedes la fortaleza de este hombre. ¿De dónde tenía esa fortaleza? Él la tenía porque él confiaba en el Señor. No hay duda que el amor incondicional por otros es una verdadera y clara evidencia de tener la fuerza de Dios en el corazón. Cuando vemos a un hombre llevando sobre sus hombros grandes pesos, decimos cuán fuerte es. ¿Ustedes ya vieron a alguien llevando unos 2 quintales de cemento? Hermanos, solo un quintal, ¿verdad? Un saco. ¿Es un quintal? Solo un saco de cemento es pesadísimo. Yo no sé si ustedes ya han tratado de levantarlo. Me imagino que los más jóvenes aquí todavía lo hacen y se sienten fuertes. Yo ya no lo hago. Se me quiebra la columna si me atrevo a hacer una cosa así. De hecho, de más joven aún lo intentaba. Yo lo levantaba, pero aquí, para hacer esto, ponerlo aquí. Y hay otros que reciben el segundo y el tercero. Y ahí van. ¿No es cierto? Y van al camión. Nosotros decimos, pero qué fuerte es ese hombre.
Y cuando nosotros vemos una mujer trabajando duro y fielmente por otros, como una abnegada madre, decimos, pero ¿cuán fuerte es? ¿Cuán fuerte es? Pero la verdadera fuerza de un hombre y la verdadera fuerza de una mujer no está solo en su capacidad de soportar pesos físicos. La verdadera fuerza de los hombres y de las mujeres está principalmente en soportar cargas emocionales y espirituales sin se conmover. O sea, va a enfrentar cualquier cosa que venga de esta vida con el gozo y el amor del Señor, diciendo, Señor, de ti vendrá la fuerza para yo enfrentar lo que viene y voy a seguir adelante. Y nada me va a detener. Aleluya. O sea, cuando estamos hablando de recibir fuerzas, estamos hablando de una confianza inabalable. Estamos hablando de una fe constante y perenne. Eso es lo que quiere decir la fe como un grano de mostaza. No quiere decir un granito chiquitito. Así es el pequeño grano de mostaza. Casi no lo puede uno agarrar con los dedos, de tan pequeño que es. Pero el Señor dijo que es suficiente la fe como un grano de mostaza. Está hablando de la consistencia de ese grano, que pueden pasar siglos de siglos sin ser sembrado y después lo coloca y ahí va para retoñar y dar la vida que Él tiene en sí mismo. Es una fe, cuando el Señor habla, es la fe de perseverancia. ¿Sí? Es una fe insistente, es una fe inquebrantable. Aleluya. Hermanos, esa fuerza viene del Señor. Y quiero que veamos ahora entonces un aspecto en relación a cómo podemos nosotros obtener fuerza de Dios después de esta pequeña introducción. Veamos entonces en Daniel capítulo 4, estamos juntos ahí, y en el verso número 30. Hay una grabación, marca el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque cuando esté llegando a los 50 minutos, los 45, que perdí aquí el tiempo. ¿Están conmigo? Daniel capítulo 4, versículo número 30. Dice allí, hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y dice, mientras contemplaba la ciudad, que debe haber sido extraordinaria, dice que era una de las 7 maravillas, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y dice, mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Dice que hablando él esa arrogancia de su corazón, diciendo es por mi poder y por mi fuerza, es lo que da a entender ahí. Yo he edificado esta ciudad, el Señor le dice, ya no gobernarás más. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Dios. Escuchen, hermanos, Él es el que quita y da fuerzas. Así es. ¿Están oyendo? Amén. Él es el que quita y da fuerzas. Dice la Escritura que Él da fuerzas al cansado y al que ya no tiene ninguna, dice. Pero parece ser que hay algunos que todavía tienen fuerzas y siguen luchando por sí mismos. Y el Señor los deja ahí. Y ellos están ahí y quieren seguir levantando el quintal de cemento hasta que van a oír un crack. Y se van. Yo estaba lavando mi carro el otro día. Siempre lavo el carro. Siempre lo he hecho sintiendo que todavía tengo energías y edad para hacerlo. Y el otro día ya casi había terminado de lavar el carro y estaba exactamente en las ruedas
¿cómo se llama? En los aros, gracias. En los aros, limpiando los aros, son bien minuciosos. Entonces yo hice esto. Y siempre hago eso, siempre lo hice para poder lavar los aros. Y ahí estaba el primero. Cuando me quise levantar, no podía, hermanos. Me quedé ahí. Y ahora, un dolor lumbar aquí, tremendo. Yo nunca había sentido eso. Y digo, Señor, me estoy viendo, están siendo viejo. Y es que es inevitable que los años pasan y nosotros pensamos que vamos a continuar con las mismas fuerzas. Y no es así. Por eso dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Ellos se ufanan de decir, podemos. Venga aquí. Mis hijos ya me dicen ahora, ve papá, antes nos ganabas, miremos ahora. No me ganan, les digo yo, para no ser avergonzado. Pero es cierto, dice, y la gloria de los ancianos, ¿qué es? Su sabiduría. Las canas, son las canas. Bueno, se espera que nuestras canas nos den sabiduría. Se espera que por la experiencia aprendamos que por los, como decimos en buen chapín, por los mamellazos, aprendamos y digámosle a los demás, no se hace así, no se va por ahí, no se dice eso. No se levanta esa mano de esa manera. No se levanta la voz de esa forma porque vas a provocar un pleito. En fin, nosotros podemos aprender de esa forma. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, parece ser que estaba en una edad en la cual todavía podía decir que estaba con mucha fuerza. Tanto es así que estaba él ahí sintiéndose orgulloso de lo que había hecho. Y entonces el Señor dice, ya no eres gobernante de este reino. Dios quitó el poder y el reino. Y dice, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos, que son 7 años de tiempo, vivirás de esta manera hasta que reconozcas. ¿Cómo podemos obtener fuerzas otra vez? Al reconocer que de Él la fuerza y el poder. Aleluya. Él es el que nos da fuerza. Si estamos ahorita, hermanos, escuchen, si estamos con salud en este momento, bendigamos al Señor. Aleluya. Y si estamos con dolores, bendigamos al Señor. Amén. Porque Él puede sanarnos. Sí. Él es el que puede curarnos y es el que puede sustentarnos y darnos la gracia para seguir adelante. Y dice aquí, durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Amén. O sea, quien reina hasta el día de hoy, desde los días de Adán, es el Señor. Aleluya. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. La razón es que él se convirtió en un hombre fuera demente, así, un demente. Se descontroló por completo, no tuvo más dominio de sus pensamientos ni de su voluntad y se abandonó en extremo. Él perdió prácticamente la conciencia de quién él era, de que lo que hacía, y por eso dice que fue abandonado de la sociedad. Fue un hombre que le crecieron las uñas, nosotros sabemos, sin duda, y nunca más se bañó, hería como él solo. ¿Sí? Él vivía en el campo, acostándose en cualquier lado. Y dice, verso 33, en ese mismo momento se cumplió la sentencia, comió pasto, dice la segunda parte, como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Se refiere al pelo de la cabeza, obviamente. El pelo tal vez también, ustedes saben que el pelo de aquí del cuerpo no, sí se recupera, pero no crece como así, como un cavernícola, Yo me he pensado muchas veces, Señor, ¿por qué ya no me creció más el pelo de aquí, de los brazos? Llegó un límite, gracias a Dios. Si no, imagínense, hay que también estar pasando rasurador en todo el cuerpo. Pues para alguien que es cabelludo, así se dice, no sé, cabelludo, peludo. Velludo, sí. Verso 34. Cuando se cumplió el tiempo
Dice, yo Nabucodonosor levanté los ojos ¿a dónde? Al cielo. Oh, Recuperé la razón. ¿Se dan cuenta que fue demente el hombre? Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo oh, Dios. y di honra a aquel que vive para siempre. Oh, Dios. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Ahora él se está incluyendo. Todos los hombres de la tierra son nada. Así es. Él hace lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que tener paz cuando las cosas suceden como están sucediendo. No pensemos, el Señor está perdiendo control de la situación. No, el que está perdiendo control de sus sentimientos y emociones somos nosotros. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Quién se atreve? Bueno, cualquiera de nosotros podemos atrevernos a hacerlo y a decirlo. Pero es una arrogancia de nuestro corazón y un atrevimiento que puede traer consecuencias no muy agradables. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra. ¡Qué misericordia! ¿Saben lo que está demostrando aquí el Señor? Que a pesar de que Él trata a veces hasta duramente con alguien, Él es un Dios de restauración. Oh, Dios. Gracias, Señor. Y Él tiene un tiempo para cada situación de nuestra vida. Aleluya. Bendito O sea, si sea. estamos pasando por un momento difícil, no como este hombre, porque que a veces no es una cuestión solo por orgullo que pasamos por un momento difícil. Podemos estar así por un trato muy personal, muy particular, que a veces ni nosotros mismos sabemos por qué estamos en él. Como dijo David, Señor, muéstrame las cosas que no te agradan. Líbrame de las cosas que me son ocultas. Señor, muéstrame qué es lo que no está bueno para ti. O sea, nosotros estamos tan habituados, tan acostumbrados, podemos decir así entre paréntesis, viciados a nuestra forma de ser, que no nos damos cuenta cómo actuamos. Pero el Señor toma tiempo y Él tiene paciencia con nosotros y ahí vamos. Hasta que reconocemos y levantamos nuestros ojos al cielo, ¿sí? Y dice, me recuperé, el Señor lo restauró. Dice, mis asesores y nobles me buscaron. Imagínense qué misericordia. Aquel hombre allá en el hoyo más profundo, en la situación más grave. Yo creo que cuando él recuperó la vista estaba así de hediondo como al principio. Y todo lleno de sus uñas grandes, su cabello, su barba. Pero ¿qué es lo que yo soy? Cuando él recuperó y se vio como era. Le salió en las noticias ayer. Yo siempre recibo noticias. Y las noticias decía, un pugilista, un boxeador, ¿verdad? Pensó que había ganado la pelea. Dije yo, pensó que había ganado la pelea y celebró la derrota. Él pensó que había ganado, pero había sido derrotado. ¿Saben qué sucedió? Su contrincante le dio un golpe de tal manera que fue tan rápido que el hombre cayó en la lona. Ahí se quedó y el otro comenzó a celebrar y toda la gente ahí aplaudiéndole al vencedor. Y de repente el que había caído se levantó, pero cuando se levantó salió de las cuerdas y estaba fuera del ring. Y cuando se levantó y se puso de pie comenzó a levantar sus manos en su inconsciencia y a celebrarlo y todos los del público se asustaron y él entra al ring y comienza a darse cuenta que no es el que debía celebrar. Hermanos, a veces de veras un golpe puede ser tan fuerte que nos puede hacer perder la conciencia y comenzar a celebrar algo que no deberíamos de celebrar. Por eso es que necesitamos el tiempo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Señor. Y poder reconocer lo que Él hace. Y dice ahí, ahora yo Nabucodonosor alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Así termina esta frase. Y es capaz de humillar al soberbio. Entonces aquí entramos al primer punto que quiero dejarles en su corazón. Muchos de nosotros sabemos esto, pero no nos damos cuenta que eso nos puede dar o quitar fuerza. El orgullo quita fuerza. La humildad nos da fuerza.
¿Cuál es el primer punto entonces por el cual podemos obtener fuerza de Dios? Siendo humildes. Ahora, después de ver esta manifestación de orgullo del rey de Babilonia, entonces diga, pero es que será de veras un impío, el rey de una nación perversa como Babilonia. Leamos en el libro de Proverbios. Lo vi en Proverbios capítulo 29 y en el versículo 33, este libro fue escrito para el pueblo de Dios. Capítulo 29 y verso 23. ¿Están conmigo? Sí. Dice ahí, a ver, alguien que lo pueda leer en voz alta. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al humilde de espíritu sustenta la honra. Y dice aquí en mi versión, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Entonces, muchos de nosotros no entendemos cómo es que podemos ser fuertes, cómo podemos ser los primeros, cómo podemos ser alguien que puede estar en lideranza, en un lugar de preeminencia. Bueno, el Señor Jesús tuvo que enseñarle eso a sus discípulos. Y ahora veamos aquí en Mateo capítulo número 18, cómo el Señor resaltó esto y es para nosotros también este mensaje. Mateo capítulo 18, ¿están conmigo? Verso 1. Dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante o el mayor en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Quiere decir que el Señor está revelado a través de los pequeños. Pero no está hablando solamente de niños, niños pequeños. Él está hablando también, porque recuerden que los discípulos ya eran personas adultas. Y ellos llegaron a preguntarle cómo podemos, dice aquí, quién es el más importante en el reino del cielo. Y el Señor ahora les enseñó la lección que Él quiere dejarnos a nosotros esta mañana. Para llegar a ser importantes en el reino de Dios a través de ser humildes. Aleluya. O sea, la humildad es una de las características más altas en el cielo. La humildad es uno de los perfiles o características del corazón más de valor en el cielo. Solo recuerden lo que el Señor dice en Mateo capítulo 11, verso 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice él, manso y humilde de corazón. Jesús no vino para manifestar su grandeza, como dice Filipenses, hablando de su despojamiento. Él no vino para decir al pueblo, miren, yo soy Dios, adórenme como Dios, porque Él era Dios. El verbo de Dios se hizo carne. No, dice que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En ningún momento. Sino dice que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo semejante al hombre y estando en la condición de hombre, ¿se hizo qué? Siervo. Un siervo. Una persona humilde. Vamos a Lucas capítulo 7. Comparemos otros textos aquí. Lucas capítulo 7. Dice en el verso 6, entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, está hablando del oficial romano, que le pidió ayuda, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Verso 9,
Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud, que eran judíos, que lo seguían, y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Esta fe era una revelación ¿de qué? De un corazón humilde. Yo no he visto tanta fe en Israel como esta, dice. Porque, queridos hermanos, este hombre realmente dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Yo creo que todos nosotros nos sentiríamos bien dignos cuando si entraran a un palacio, ¿verdad? Generalmente si entran a nuestra casita decimos: no tomen en cuenta nuestra desorden aquí. Tratando de advertir que por favor no vaya a ver cómo vivimos, ¿eh? Entre, por favor, sea bienvenido, pero aquí es su casa. Oye, pero por favor, no trae nuestra cabañita. Hermanos, nosotros necesitamos ser humildes de corazón también, igual que nuestro Señor. Y Él les resaltó muchas veces a sus discípulos que era necesario que fueran humildes. Capítulo 9 de Marcos, vamos ahí. Y aquí avanzamos otro poco. Capítulo 9, versículo número 33. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? O sea, él oyó que estaban hablando y sabía lo que hablaron, él oyó. Pero dice: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron. No les convenía. Pero no le contestaron. Imagínense ustedes qué atrevimiento. Porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Continuaba la cuestión ahí. O sea, ¿quién era el mayor? Fíjense pues, ya vamos a terminar. ¿Quién era el mayor? Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y les dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el serviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. Recuerden, ellos estaban discutiendo entre sí quién era el mayor. ¿Saben por qué había esa discusión? A ver, ¿quién captó algo ahí? ¿Por qué había esa discusión entre ellos? Recuerden lo que el Señor está diciendo. Él puso en sus rodillas a un niño y dice: quien recibe a este niño, me recibe a mí. ¿Qué es lo que Él está diciendo a sus discípulos? ¿Por qué la discusión entre ellos? Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? Querían autoridad de ese Señor. Ellos se veían con autoridad. O querían autoridad. Todos querían ser primero. Sí, todos querían ser el número uno. ¿Eh? Se sentían importantes. ¿Qué más? Porque ninguno quería ser humilde. Ninguno quería ser humilde. Dice que ellos estaban discutiendo entre... ¿Saben por qué estaban discutiendo entre sí? Recuerden, otra vez les voy a dar la relación. Porque pensaban mucho de ellos. El que recibe a un niño como este, a mí me recibe, dice. Pero sí, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver a los otros como a Cristo. Pequeño. Porque recuerden que Cristo es humilde. Cuando yo estoy diciendo, estoy viendo a alguien más ya con aquella cuestión de quién es mayor, tú o yo. No, yo porque el maestro siempre me llama a mí. No, yo porque el maestro me permite que me recueste en su pecho. Porque ellos no podían ver la pequeñez en la vida del otro. ¿Saben por qué? Porque el león juzga según su condición. Porque ellos mismos no eran pequeños. Y debido a que no eran pequeños, no podían ver pequeñez en la vida de alguien más. Hermanos, solo siendo humildes, nosotros vamos a recibir a cualquier persona.
y la vamos a ver como un pequeño, como Cristo dice, al que recibe un de estos pequeños, a mí me recibe, y estaremos recibiendo al Señor. La humildad nos permite encontrarnos con el Señor, aun cuando estamos en relación con alguien más del cuerpo de Cristo. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no creen que yo puedo ver a Cristo en la iglesia? Y la clave está en que yo sea pequeño, para que vea la pequeñez, la humildad. Escúchenme, si yo no soy pequeño, no voy a poder ver la humildad de Cristo en otros. Si yo soy orgulloso, siempre voy a ver al otro grandote también queriendo competir conmigo. Pero si soy pequeño, voy a ver la pequeñez y lo voy a recibir, como el Señor dice, el que reciban de estos pequeños, a mí me recibe. Oh Dios, ayúdanos a ser humildes de corazón. Y ahora vamos a la última parte. Mateo capítulo 11. Vamos ahí. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo obtener fuerzas? ¿Y cuál es el primer punto? ¿Cómo podemos obtener fuerza de parte de Dios en nuestra vida diaria? Siendo humildes. Si somos humildes vamos a poder, y miren, nadie va a poder llevar la carga, nadie va a poder servir a otros si no es humilde. Mira, ¿me puede alcanzar eso? Alcanzalo vos. ¿Acaso soy tu criado? ¿No hablamos así nosotros? Alcanzalo vos, haragán. ¿Qué te están sirviendo? Es difícil, crean hermanos, es difícil poder servir. No es fácil poder que los otros dominen a uno como que ahí, sí, ahí, mudo, ahí siempre ayudando y sirviendo a los otros. Pero es una bendición cuando nosotros lo descubrimos, cuando lo experimentamos y lo aplicamos, el Señor se encuentra con nosotros. Oh, Señor. Mateo capítulo 11, versículo número 11. Aquí vamos a ver uno de los pasajes más complejos y de mucha interpretación, y que ha sido motivo también de mucha discusión entre teólogos. ¿Están listos? 11:11. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, o sea, nuestra versión de 60 dice, todos los que han nacido de mujer, ¿sí? Dice, nadie es superior a Juan el Bautista. Vamos a entender esto. De todos los nacidos de mujer, eso significa todo hombre que ha nacido en esta tierra de forma normal con su padre y su madre, no es mayor que Juan el Bautista. Está hablando del sentido natural. ¿Está entendiendo? En un sentido humano, natural. Es lo que está diciendo el Señor. De todos los nacidos de mujer, forma natural, nadie es mayor que Juan el Bautista. Quiere decir que como hombre nacido de mujer, Juan el Bautista era extraordinariamente grande. ¿Estamos bien ahí? Ahora, solo recordemos el mensaje pasado. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo podemos ser grandes? ¿O quién puede ser grande en el reino de Dios? ¿Siendo qué? Siervo de todos. Significa entonces que Juan el Bautista fue un siervo verdadero. Y si me recuerdo, voy a tratar de recordarme, él tiene, en su ministerio tiene tres aspectos importantes. El primero es que él anunció quién era el Mesías. ¿Sí? Está aquí el Cordero de Dios, de que quita el pecado del mundo. Él les anunció. Segundo, él fue el heraldo. O sea, el que anticipó. ¿Cómo? La voz que clama en el desierto, que dijo que él comenzó a dar a conocer quién era el Mesías a todo el pueblo, ¿verdad? Y literalmente lo presentó. Pero la tercera cosa que Juan el Bautista vivió es que un heraldo, escuchen pues, tiene la particularidad que él anuncia al grande que viene después y de ahí se hace a un lado. ¿Entienden? Es lo que hace un heraldo. Un heraldo lleva trompetistas
anunciando en la ciudad que ahí viene el rey. Y entonces cuando se callan los trompetistas, él anuncia: pueblo del Rosario, este día el rey de los cielos nos visitará. Las trompetas, y ahí va. Y entonces viene el rey. ¿Y qué hace el heraldo? ¿Y el pueblo lo sigue viendo a él? Ya no. Toda su mirada del pueblo se dirige hacia el grande, el rey de los cielos, el rey de los reinos de los cielos. Y escuchen, esa fue una de las características más preciosas. Juan no cayó en la tentación que el pueblo siguiera poniendo sus ojos en él, sino él se hizo a un lado. Tanto es así que fue a parar preso. Fue a parar preso. Y ahí se acabó después su vida en la cárcel. Pero bueno, dice, yo creo que el hecho de que sea llamado Juan el Bautista, como no hay otro mayor que él, fue también un don de Dios que hubo en su vida, porque dice la Escritura en Lucas capítulo 1 verso 15 que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y ustedes pueden imaginarse, había un don de Dios también en su vida para él ser humilde y hacerse a un lado y anunciar: ese es el Cordero, ese es el que yo les dije que va a venir, que es mayor que yo y que yo no soy digno de desatarle las correas de sus zapatos. De hecho, dice otra versión: yo no soy digno de llevar sus sandalias. ¿Saben qué quiere decir eso? No soy digno de ser su esclavo, porque eran los esclavos los que llevaban las sandalias de los amos. Dice: yo no soy digno de llevar sus sandalias. No se decir: yo no soy digno de ponerme sus sandalias. No, eso no quiere decir. Yo no soy digno de llevar sus sandalias. Entonces el hombre realmente recibió un don de humildad. Ahora escuchen, hermanos, existe sin duda por el poder del Espíritu Santo un don que puede venir a nuestro corazón, porque hay personas que hasta por naturaleza son más humildes que otros. ¿Se han dado cuenta de eso? No pelean, no gritan, está bien, lo aceptan, sin ningún problema en el corazón. Y nosotros decimos: pero ¿cómo aguanta? ¿Cómo puede? ¿No es cierto? Pero muchos de nosotros no. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para abrazar la humildad. ¿Cuántos de ustedes hacen ese esfuerzo? A ver, levanten la mano. Algunos no, ya son humildes totalmente. Hacemos un gran esfuerzo. Pero escuchen, hermanos, el mismo Espíritu Santo que dio ese don de humildad desde que Juan el Bautista fue concebido en el vientre de su madre, es el mismo Espíritu que está aquí adentro de nosotros. Y si Él mira que nosotros tomamos esas acciones, esas posturas, tomamos ese lugar bajo para servir a otros y considerarnos menos inferiores a otros, tengan la seguridad que en nosotros se va a convertir parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro carácter. Y ya no será un esfuerzo, ya no será una ¿cómo se puede decir? Una hipocresía, pues. Aquí estamos tratando de ser humildes. No, ya será algo tan natural que nosotros lo notarán y un día nos darán el ánimo de decir: pero ¿cómo conseguiste eso? Así, el Señor hizo esa obra. Amén. Entonces el Señor nos haga a cada uno de nosotros. Pero aquí hay una primera parte de ese versículo 11 y hay una segunda parte. ¿Ya lo notaron? Solo nos quedamos en la primera parte. A ver, léanlo ahora en la versión del 60. Yo les voy a leer después esta versión. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien diferente? Que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La primera parte dijo que no había nadie nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. ¿Está bien? Ya comprendimos. Pero en la segunda parte del versículo, el propio Señor Jesucristo, que exaltó a Juan el Bautista, ahora está diciendo que el menor, el más pequeño,
en el reino de los cielos es mayor que Juan. En el mismo versículo. O sea, el propio Señor dijo algo importante de Juan y ahora Él dice que hay alguien aún mayor que Él. Ahora, la clave para entender eso está en lo siguiente. La primera parte es natural. La segunda parte es espiritual. La primera parte es todos los nacidos de mujer. Eso incluye creyentes y no creyentes. La segunda parte son aquellos que ya nacen en el reino de los cielos. Por eso Él dice aquí, sin embargo, escuchen, a pesar de que Él es grande, no hay otro como Él. ¿Por qué? Porque es humilde. Sin embargo, hasta la persona más insignificante, dice aquí, en el reino del cielo, es superior a Él. ¿Quién es ese más insignificante en el reino de los cielos superior a Juan el Bautista? ¿Cómo? Sí, no hay duda que Juan el Bautista no podía ser mayor que Jesús. Primero, entiendan que Juan el Bautista, nacido de mujer, engendrado por un hombre. Juan el Bautista nació de mujer, pero no fue engendrado por hombre, sino del Espíritu Santo. O sea, Jesús. ¿A quién dije yo? Juan el Bautista. Sí, perdón, gracias por corregirme. Pero fue Jesús el que nació por poder del Espíritu Santo. O sea, desde el punto de vista natural, ya Él era mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? O sea, él no está colocándose allí. No hay duda que Él era mayor que Juan el Bautista. Y no hay duda que Jesús es más humilde que Juan el Bautista. ¿Entiendes? Eso no hay duda. No, eso no está en cuestión aquí, en este texto. Está en cuestión algo que el Señor quiere mostrar y que también nosotros como sus discípulos necesitamos aprender. No quiere decir que Juan el Bautista no fue salvo. No. Obviamente que sí. Pero la propia Escritura dice que la ley y los profetas profetizaron hasta... ¿Quién sabe el resto? Hasta Juan. Y dice el Señor aquí, vean lo que dice aquí. Versículo 12. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar, y él predicó solo 6 meses. Ese fue el periodo de su ministerio. Solo 6 meses. De ahí a la casa. El reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, dice. Yo les voy a dar el texto como debemos de leerlo. Y dice, y gente violenta lo está atacando, dice aquí. No sé por qué colocaron aquí atacando. No hay duda que si hay un ataque contra el reino de los cielos. Pero no es eso lo que aquí se está expresando y lo que realmente Jesús expresó. Antes de ir a la definición, la conclusión, quiero que lean conmigo en el capítulo 13 de Mateo, versículo 16 y 17. Necesitamos entender este contexto. 16 y 17. ¿Están conmigo? Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿A quién ven y a quién oyen? Les digo la verdad, muchos profetas, incluyendo Juan, y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Qué está diciendo el Señor? A ver, ¿a quién se está refiriendo el Señor? A Él. A Él. Él está diciendo, bienaventurados aquellos que han visto con sus ojos los milagros que a través de mí el Señor Dios Todopoderoso opera. Bienaventurados aquellos que han oído las palabras que han salido de mi boca. Hermanos, ¿no creen que eso fue un gran privilegio?
Escuchen, toda esa gente que siguió a Jesús, como nosotros hoy en día lo seguimos, que vio sus milagros, que oía su palabra, como María, que se sentaba a sus pies con la boca abierta, ¿sí? Y con el corazón que le batía al 100 por 1, porque para ella era un gozo poder oír al Señor. Por eso es que Marta decía, pero no haces nada, ahorita no me molestes, Marta, después me puedes poner a hacer lo que querrás, pero ahorita el Señor está aquí. Muchos somos como Marta. El Señor nos visita y preferimos ir a otro lugar o hacer otras cosas o estar pensando en otras cosas en cuanto el Señor nos está visitando. Oh, que seamos nosotros como María. Este no es el momento de estar haciendo otras cosas. Este es el momento de poner mi atención a las palabras del Maestro. Y no me estoy refiriendo al que está predicando aquí esta mañana. Estoy hablando del Señor. Por eso el Señor está diciendo aquí, dice, bienaventurados vosotros que veis y oís. Quiere decir, bienaventurados ustedes que han tenido el tiempo de tener comunión conmigo, de andar conmigo, de ver los milagros con sus propios ojos, de estar oyendo constantemente. Escuchen, a pesar de eso, muchos no lo siguieron. A pesar de tener esa oportunidad. Ahora, voy a concluir esto porque eso se va a volver más largo, porque requiere otros detalles, pero voy a tratar de resumírselos. Juan el Bautista no tuvo esa oportunidad. Dice que él ni lo conocía cuando comenzó a anunciarlo. Dice, el que me envió a bautizar me dijo que hiciera esto porque yo no conocía quién era él. Y cuando él comenzó y lo bautizó, Jesús se fue por otro lado y comenzó con sus discípulos a bautizar a otros. Y Juan el Bautista se quedó con sus propios discípulos. Y después de eso lo metieron preso. Después de eso lo decapitaron, ya sabemos, ¿verdad? Pero ustedes se recuerdan que en la cárcel Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor si era él el que debían de esperar. Pero ¿y si él no anunció al Mesías? Él no fue un grande, como el Señor dice, y eso el Señor después él lo está diciendo, si quiere recibirlo, él es el Elías que había de venir. Qué precioso ministerio, dice. ¿Pero por qué Juan el Bautista dudó en la cárcel? ¿Sabe cuál es la razón? Porque él no tuvo el privilegio que tuvieron los discípulos de ver y oír las palabras del Maestro. Por eso es que cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron a preguntarle, dice nuestro Maestro, si eres tú el que había de venir o esperamos a otros, dice que el Señor dijo, primero habló bien de Juan el Bautista, primero lo elogió, lo levantó y, gloria a Dios, qué corazón más precioso. No lo señaló de, qué incrédulo, está dudando. No era duda. Era falta de comunión con él. No lo vio. Eso lo oyó que dice, mira, aquel que presentaste está haciendo más discípulos que tú. Y esa fue la característica preciosa. Dice, cuando él se hizo a un lado. ¿Qué fue lo que él dijo cuando él oyó eso? Es necesario que él crezca y yo mengue. ¡Qué tremendo! Entonces el Señor le mandó a decir a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado las palabras del reino. No hay duda que cuando Juan oyó estas palabras en la cárcel, dijo, ¡ay, Señor! Yo no tuve el privilegio de andar contigo. Imagínense ustedes, hermanos. Él ni siquiera tuvo el privilegio de ver el Calvario como los discípulos que lo vieron y se fueron huyendo para no morir con él. No tuvo el privilegio de tener Pentecostés, de tener la llenura del Espíritu Santo. Él murió antes. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas hasta Juan. Ahí terminó ese periodo. Pero él fue un hombre fiel, un siervo fiel, nacido de mujer, no hay otro mayor que él. Pero la falta de comunión
le impidió que él pudiera ver y oír esa palabra. Hermanos, no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de tener comunión con el Señor y de oír su palabra. Porque escuchen, está llenando sus vidas Cristo en nosotros. Pero no en el sentido del Cristo así, mírenme a mí que soy el Cristo. No, la humildad, el corazón pequeño. Solo así podemos ser mayor que Juan el Bautista. De hecho, muchos creyentes no llegarán a ser mayores que Juan el Bautista, porque muchos creyentes no abrazan la verdadera humildad. Un vagabundo fue llevado delante de un tribunal en París, acusado de ebriedad y de cometer desorden en la vía pública. Él se defendió diciendo que él era borracho por causa del gobierno. ¿Alguien podría decir aquí eso? No, aquí nadie es borracho. Pero aquí en Guatemala, mucha gente los guatemaltecos somos famosos por, ¿cómo le llaman esto? Por ser, ¿cómo se puede decir eso? Sí, los guatemaltecos son famosos por darle duro a la bebida. ¿Saben ustedes eso? ¿Sabían eso, hermanos? Guatemaltecos famosos para ponerle a la bebida. Y él se defendió diciendo que él era borracho por causa del gobierno. Y cuando le pidieron que explicara por qué, él contó una historia que después se publicó en un periódico. De tan interesante que fue su historia. Escuchen cómo se justificó. Él sacó 3 cajitas de fósforos. 3 cajitas de fósforos. Para tener una información necesaria. La manufactura, o sea, la fabricación de las cajitas y de los fósforos es parte del gobierno francés. Son ellos los que fabrican eso. Entonces él sacó esas 3 cajitas de fósforos y leyó los lemas que estaban escritos en las 3 cajitas. En la primera cajita decía: el vino es la fortaleza de los valientes y la salud de los fuertes. Eso decía en la primera cajita de fósforos. Hoy en día obligan a los que venden licor y a los que venden tabaco a decir ahí en letras minúsculas que hace mal para la salud. Ellos tenían lemas así claros de que podían, porque querían promover la bebida, porque era entrada para el gobierno. En la segunda cajita decía: una comida sin vino es como un día sin sol. ¡Qué poetas! En la tercera cajita de fósforos decía: el buen vino consigue buenos amigos. El acusado dijo que él no era responsable por haber estado ebrio, porque nunca hubiera tomado vino si no hubiera leído aquellos anuncios que el mismo gobierno publicaba, los cuales lo convencieron que era bueno beber, y esto le había ocasionado el vicio del alcohol. Total, ¿qué creen ustedes que sucedió en ese tribunal? Lo dejaron libre. No podían condenarlo. Él encontró sus justificaciones para seguir siendo borracho. Dice el Señor, aquí, escuchen, hablando de Juan el Bautista y del reino, dice aquí: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, escuchen por favor, el reino está avanzando, así es en el original. El reino está avanzando vigorosamente, dice, con fuerza. Y los hombres vigorosos están tomando posesión de él ansiosamente. ¿Cómo se toma el reino de Dios entonces desde los días de Juan el Bautista? Vigorosamente. Ahora, ¿quiénes son los fuertes que van a tomar el reino de Dios? Aquellos que abandonan la vida de este mundo y no se entregan al sistema de este mundo, como este borracho, sino que
hermanos, se requiere de fuerza para abandonar este mundo. Se requiere de fuerza ya no para ir a fiestas. Se requiere de fuerza para no entrar al sistema inmoral de este mundo. Se requiere de fuerza para decir no, no quiero. Se requiere de fuerza para salir huyendo de las tentaciones. ¿Sí o no, mis hermanos? Son esos vigorosos que toman posesión del reino de Dios ansiosamente. Ellos quieren lo mejor de Dios y están dispuestos a hacer a un lado los placeres de esta vida. Como dice, quiero que lean ahí por favor conmigo en Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Lean ahí. Si alguien que lo encuentra puede leerlo. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí hay 4 cosas. Otra vez, vamos a leerlo despacio. Porque dicen todo lo que hay, primero, todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí, escuchen, ahí hay 4 cosas que son utilizadas por Satanás para destruir a aquellos que quieren tomar posesión del reino de Dios. Son ataques. En ese sentido también el reino de Dios es atacado. Nos van a atacar para que no sigamos en el camino. ¿Cuántos se han sentido desanimados en el camino? Hay tentaciones de esta vida. Tantas cosas que nos van a separar del Señor. Pero en Efesios, capítulo 6, verso 11, dice ahí, esta es la quinta, o podemos decir la primera y las otras 4 son el resto de las 5 cosas que Satanás utiliza para destruir al creyente. ¿Cuál es la primera? Ahí en Efesios 6, 11, ¿quién lo puede leer? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Quién sabe lo que significa acechanza? Acechar. ¿Ah? Perseguir. Acechanza es una amenaza oculta. ¿Puedes dejar? No sé dónde está. Gracias. La acechanza es una amenaza oculta. Quiere decir que Satanás va a atacarnos a escondidas. Y nosotros ni cuenta nos vamos a dar cuando Él nos está atacando. Pero escuchen, hermanos, vean qué precioso es esto. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que la Biblia dice que Dios da gracia al humilde? ¿Sí? Bueno, dice también que Dios mira de lejos ¿a quién? Ahora, escuchen con atención. Dios mira de lejos al altivo. Satanás mira de lejos al humilde. Escuchen, si nosotros queremos que Satanás ni se acerque a nosotros, hay un antídoto. Ustedes nos echaron ahorita, antes de comenzar el culto, que le manda a usted, les dio ese repelente. Hay repelente contra Satanás y se llama humildad. Él ni siquiera se va a acercar al humilde. Dios mira de lejos al orgulloso y Satanás no puede estar con los humildes. ¿Saben por qué? Porque Él es orgulloso. Dice la Biblia que Él es el padre de los soberbios, el rey de los soberbios. Entonces, queridos y amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que el Señor pueda darnos la gracia para ser fieles. Seamos de los valientes del Señor, de los fuertes del Señor, que no van a encontrar justificaciones o disculpas para hacer lo que quieren en esta vida, más que estarán dispuestos a huir de las cosas que ellos son tentación para ellos, huir de sus debilidades y correr a Dios, que es el único que puede darnos fuerzas para luchar en esta vida. Amén. Pónganse de pie. Los hombres fuertes de Dios son aquellos que dejan las tentaciones de este mundo, abandonan sus propias metas y anhelos para amar y hacer la voluntad de Dios.
Son aquellos que creen en la palabra viva de Dios, en la persona de Jesucristo, y toman el camino de la humildad y servicio como lo más noble y precioso en este mundo. Ellos son pequeños desde la perspectiva humana, pero grandes delante de Dios. El reino de Dios no es para los débiles y vacilantes, los dudosos e incrédulos. Es para los hombres de fe, de abnegación, de dedicación. Dice la Escritura, los fuertes se apoderan del reino ansiosamente. Queridos, les animo a que cada uno de nosotros seamos de esos fuertes de Dios. Amén. Negando toda tentación de este mundo. Ustedes saben que ustedes pueden ser un ejemplo extraordinario de lo que es vivir honestamente. Podemos decir así que físicamente el pastor no pasa aquí diciéndoles cómo está viviendo mi hermano. Pero sí ustedes pueden estar delante de Dios todos los días de su vida, siendo fieles, sirviéndolo de corazón con el temor de Jehová en sus vidas. Eso es verdaderamente un servicio honesto y legítimo delante del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tener misericordia de nosotros, por no entregarnos a nuestros apetitos. Y cuando caemos, tú vienes con palabras de ánimo para seguir adelante. No nos condenas, Señor, no nos desanimas, sino todo lo contrario, estás ahí para decirnos: hijo, arrepiéntete y vuelve al sendero de la vida. Hijo, abandona tu camino obstinado y abraza el camino de la humildad y del servicio, del amor abnegado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros aquí tomemos ese camino de reposo, porque aquel que sea humilde y manso de corazón hallará descanso para su alma. Por tanto, Señor, que cada uno aquí abracemos el camino del servicio, que nos sirvamos unos a los otros, que veamos en el hermano a Cristo, al pequeño, al humilde, para que nosotros también nos humillemos y que veamos al grande ahí delante de nosotros. En lugar de estar comparándonos con los demás, necesitamos compararnos contigo, Señor. Y así no llegamos ni a los tobillos. Necesitamos, Señor, de la humildad para ser fuertes. Señor, yo te pido por mi hermano, por mi hermana, por el joven, por la señorita, Señor, por los casados aquí, por los adultos, por nosotros que llegamos también ya a la tercera edad, para que en el nombre de Jesús, Señor, nuestro tiempo sea valioso y sea aprovechado al máximo, Señor, para que tu obra sea perfeccionada en nosotros, más que en nadie, Señor, por favor. Bendice a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús, y gracias por tu palabra te lo damos. Amén. Amén. Cantemos juntos un cántico. Sé fuerte y valiente, sí.